Capítulo 103. Imagen de la habilidad celestial, chica dragón demoníaca. A medida que pasaba el tiempo, los miembros restantes de los tres equipos se habían reunido allí, resultando en esta lucha masiva. Por supuesto, no eran los únicos en este lugar. En la esquina de los árboles, casi todos los miembros del equipo de batalla de Fey'lya estaban ocultos. Ellos también habían sido atraídos aquí por las dos señales, pero, al igual que Sogeking y la pequeña bruja, permanecieron escondidos, no queriendo ser arrastrados a una pelea tan grande. Una escena tan grande y grandiosa, especialmente con un gran dragón en el fondo, era realmente la primera vez para Sogeking. Sin embargo, después de un corto momento de sorpresa, su atención fue atraída a un lado. Lo que llamó su atención no era el huevo de dragón, ni la lucha cada vez más intensa en el claro. Eran un par de ojos. Los ojos que pertenecían al dragón moribundo. ¿Qué ojos? No miraban la lucha fuera, sino que miraban silenciosamente el huevo frente a sí mismo, usando su cabeza para frotarse suavemente contra este mientras lamía las huellas de sangre en el exterior. Lentamente. Suavemente. Sus ojos eran tan suaves, tan conmovedores. Dos grandes lágrimas brotaron y cayeron, como si esos expresivos ojos hablaran al huevo. Querido hijo, madre ya no podrá protegerte. Mirando esos ojos, sintiendo las emociones dentro de ellos, suavidad, amor, falta de voluntad, pena, dolor, Sogeking sintió como si su sangre estuviera hirviendo dentro de su cuerpo. Ese era el verdadero amor de una madre por su hijo. En ese momento, era como si se olvidara de lo valioso que podía ser un dragón. En su corazón, solo estaban esos ojos, y el amor por un niño. Pequeña bruja, dijo Sogeking suavemente. ¿Qué? La pequeña bruja se sobresaltó por su repentina voz. Ella también había estado mirando el espectáculo frente a ellos, pero se había estado enfocando en la lucha, las diversas habilidades y poderes de sus posibles enemigos. Al mismo tiempo, su corazón también palpitaba de emoción ante la visión del dragón, su huevo y las posibilidades. Sogeking dijo solemnemente, ¿puedes curar al dragón? La pequeña bruja se sorprendió. Weiking, ¿estás bromeando? ¿Sanar al dragón? ¿No sabes lo que pasaría una vez que el dragón se recupere? ¿Qué tipo de resultado sería? Esta es una oportunidad de una vez en la vida para nosotros. Podemos esperar a que combatan y, sin esfuerzo, cosechar todos los beneficios. ¿No sabes lo valioso que es el cuerpo del dragón, por no mencionar un huevo de dragón? Una luz fría destelló en los ojos de Sogeking y levantó su mano derecha. El manual demoníaco que la pequeña bruja le había prestado apareció y lo empujó a las manos de ella. Dándole una mirada fría, no dijo nada más, caminando con grandes zancadas del bosque hacia el claro. La pequeña bruja abrazó el manual demoníaco, mirando fijamente a su espalda en retirada. Había visto claramente una pizca de desdén en aquellos fríos ojos de Sogeking. ¿Por qué me miró así? Al instante siguiente, Sogeking le dijo la respuesta con sus acciones. Sin un toque de vacilación, entró en el campo de batalla con el arco verde en sus manos. La cuerda se movía como un relámpago, 12 flechas ya se habían disparado, golpeando hacia los miembros del equipo de batalla Songtian y Baopo. Lo que utilizó era exactamente lo que Shen Wanbinger había utilizado anteriormente, el estilo de arquería de acoso. Sin embargo, su estilo de acoso era ligeramente diferente al de Shen Wanbinger. Su velocidad de disparo era ligeramente más lenta, pero con el efecto explosivo del arco Overlord y el efecto de torsión de la cuerda mejorando la potencia destructiva, incluso un maestro de joyas celestiales de 5 joyas o mayor no podía ignorar fácilmente sus flechas. Mientras una serie de explosiones sonaron, los miembros del equipo de batalla Wanzhou que se retiraban originalmente sintieron que la presión sobre ellos disminuyó considerablemente y su estado de pérdida continua finalmente se estabilizó. Sogeking, estás loco. La voz de Shen Wanfei sonó, con una mirada de urgencia en su rostro. El arco Overlord en las manos de Sogeking no se detuvo y el sonido de la cuerda del arco continuó mientras el flujo de flechas seguía. Aparentemente, siempre logrando encontrar los ángulos más difíciles, más astutos, cambiando considerablemente el flujo de la batalla. No estoy loco. Shen Wanfei gritó airadamente. Eres el prometido de Binger, debes estar de nuestro lado. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con el equipo de Wanzhou? Sogeking dijo pasivamente. ¿Qué pasa? No puedo esperar y ver cómo un niño recién nacido y una madre moribunda mueren en sus manos. No importa lo malo que sea el Imperio Wanzhou, cuántas acciones monstruosas han cometido, al menos ahora están protegiendo a esta madre e hijo. Y ahora, mi meta es la misma que la suya. Mientras decía eso, no paraba de disparar, mientras la lluvia de flechas continuaba.
A pesar de que solo estaba en el nivel de cultivo de 3 joyas, la habilidad de arquería cuerda de arco retorcida de Nguyen permitió que sus flechas realmente jugaran un papel importante en esta lucha, obligando a todo el campo de batalla a estar en un estancamiento. Aunque el equipo de batalla Wanzhou todavía estaba en una desventaja leve, era ya mucho mejor que hace apenas un momento. Escuchando las palabras de Zhou Weiqing, una mirada de incertidumbre parpadeó en los ojos de Shan Wanfeier. Volteándose a mirar al dragón, sintió una punzada en su corazón y sus ojos cambiaron una vez más. En cuanto a cómo él había mirado hace un momento, también dejó una profunda impresión ella. Esa decidida determinación, la voluntad de seguir adelante en el camino sin importar cuánto el mundo lo odiaría por ello, formando un aura alrededor de él que sacudía los corazones. Después de todo, se podría decir que cualquier persona en el campo de batalla estaba a un nivel de cultivo mucho más alto que él, pero en cuanto salió al campo de batalla con tanta resolución, se sintió como si él fuese el centro del campo de batalla. Un cambio repentino en su corazón la hizo detenerse momentáneamente en medio de la pelea y sus acciones se desaceleraron. Originalmente, sus garras consolidadas habían causado mucho daño al gran mono blanco contra el que estaba luchando, pero ahora ella subconscientemente frenaba sus ataques. Los miembros del equipo de batalla Fei Li sigan el liderazgo de Weiqing. Únanse a la pelea. Una voz fuerte y resonante se escuchó de repente. Bajo el liderazgo de Lin Tianao, los miembros ocultos de Fei Li hicieron su entrada en el campo de batalla. Lin Tianao cargó en la delantera, con Crow, Borracho Bao, Xiao Yan y Epa Pao siguiéndole de cerca. Los 5 no se apresuraron en la lucha, en su lugar se reunieron rápidamente alrededor de Zhou Weiqing. Más temprano, cuando Zhou Weiqing había cargado repentinamente al campo de batalla para unirse a la pelea, todos ellos se habían sorprendido. Después de un momento para organizar sus pensamientos, Lin Tianao también había llevado a los otros miembros del equipo a unirse. A pesar de que sabían que esto podría ponerlos en una posición desfavorable con los equipos de batalla Song Tian y Bao Po, tal vez incluso tener un efecto perjudicial en los 3 imperios cuyas fronteras se encontraban con el imperio Gonzhou, y estaban en el mismo barco en términos de contrarrestarlos, no dudaron en unirse a ellos. Después de todo, ¿cómo podrían estar de pie y ver a Zhou Weiqing luchar solo? Un rayo de luz blanca pareció brotar del pecho de Zhou Weiqing, creciendo rápidamente para formar una figura blanca en el aire. En momentos, se había convertido en un gran tigre blanco de 3 metros. Era Fat Cat. La cara de Fat Cat estaba llena de lágrimas. Ella no había tratado de pedirle a Zhou Weiqing que hiciera algo, pero cuando éste se había destacado y tomado la decisión de ayudar a la madre dragón, la última pequeña barrera en su corazón hacia él finalmente se había roto. No importaba qué defectos tuviese, por lo menos él tenía ese corazón bueno. ¿No era eso más que suficiente? Fat Cat no le dijo nada a Zhou Weiqing, pero en su corazón ya le había dado más de 1000 palabras. En ese momento, ella se había enamorado por completo de él y sabía que, de ahora en adelante, no podría haber otro hombre en su vida aparte de él. La apariencia de Fat Cat y el efecto que tuvo en los miembros del equipo de batalla Wanzhou fue mucho más allá de las expectativas de Zhou Weiqing. San Ling Tian también se sorprendió hasta el núcleo, exclamando: «Espíritu divino del tigre celestial». Ver el enorme tigre blanco fue un enorme impulso de confianza y moral a todos los miembros del equipo de batalla Wanzhou, como si su espíritu y vitalidad hubieran sido levantados. En ese momento, incluso su energía celestial parecía estallar con nueva fuerza, como si recibiera un impulso. En cuanto a sus bestias celestiales, fue aún mayor. Al instante, las mareas de la batalla se voltearon una vez más, ya que se hicieron más fuertes. 9 ataques de luz dorada salieron del cuerpo de Fat Cat, aterrizando perfectamente en Zhou Weiqing y los 8 miembros del equipo de batalla Wanzhou. Ellos sintieron que sus cuerpos se calentaban, como si la energía celestial dentro de su cuerpo recibiera un estímulo. Al mismo tiempo, su uso de energía celestial al usar habilidades también cayó drásticamente. Atributo divino. Entre los 3 grandes atributos santos, era el que tenía el mayor apoyo y capacidad de curación, incluso con la poderosa capacidad de resurrección. Después de desatar la poderosa habilidad de apoyo a los 9, Fat Cat no se quedó allí y se unió a la lucha, en su lugar voló rápidamente hacia el dragón, con la gruesa luz dorada todavía fluyendo fuera de su cuerpo y envolviendo el dragón moribundo. Cuando el dragón vio a Fat Cat, sus ojos originalmente oscuros y sin vida brillaron con un rayo de esperanza. Sin embargo, la esperanza no estaba dirigida a sí misma. En cambio, continuamente hacía "wuh" mientras golpeaba el huevo delante de ella suavemente, como si le dijera a Fat Cat que se encargara de este. Fat Cat sacudió la cabeza hacia el dragón, mientras la luz dorada de su atributo divino estallaba brillantemente hacia ella.
La verdadera razón por la que este dragón había terminado así era, en realidad, debido al huevo que tenía delante. Era mucho más grande que cualquier huevo de dragón normal y, aunque ella apenas había logrado sacarlo, esta hembra también había sido severamente herida internamente y también agotada por eso, causando que perdiera mucha sangre. No importaba cuán fuerte fuese un dragón, cuán grande y tenaz era su fuerza de vida, esto era una mezcla de graves lesiones internas y externas, drenando directamente su fuerza vital. Sin embargo, en este momento en el que estaba en su punto más débil, había sido encontrada por los miembros del equipo de batalla Songtian. El atributo divino era definitivamente el atributo más fuerte en cuanto a la curación, pero había una brecha demasiado grande entre Fatcat y los niveles de cultivo del dragón. En otras palabras, con su nivel de cultivación, era imposible para ella salvar a un dragón tan grande y poderoso, especialmente uno que había sufrido tales lesiones mortales. La energía celestial de Tianer estaba siendo drenada a una velocidad alarmantemente rápida, pero, por desgracia, todavía podía sentir que la fuerza vital del dragón le estaba dejando lentamente. Señor Ye-Papao, ¿tienes alguna habilidad de sanación? Zhou Weiqing le preguntó con urgencia mientras seguía disparando flechas. Al mismo tiempo, también dio una mirada interrogante a Borracho Bao. Había estado junto con Tianer durante tanto tiempo y, en cierta medida, podía leer la mente del otro. Solo con el breve intercambio de miradas, pudo ver por sus ojos que no podía curar al dragón sola, ni siquiera estabilizar sus heridas. Ye-Papao dijo, haré lo mejor que pueda. Aunque no tenía ninguna habilidad de sanación de atributo agua, solo la energía celestial de este atributo tenía algunas propiedades curativas. Mientras él la hacía circular suavemente en ayuda, podría por lo menos ayudar a reponer el cuerpo del dragón y disminuir la carga en Tianer. Al mismo tiempo, Borracho Bao tenía el atributo luz. Aunque las propiedades curativas de este no eran iguales a las del atributo divino de Tianer, no debían subestimarse. Al menos, era mejor que nada en este caso. Ambos se movieron rápidamente hacia la línea de fondo, desatando su energía celestial hacia el dragón. Con su ayuda, la expresión de Tianer se mejoró. Bajo sus esfuerzos, la velocidad de pérdida de la fuerza vital de la madre dragón disminuyó drásticamente. Justo en ese momento, un repentino estallido de luz azul pasó por delante de ellos y cayó sobre la dragona. La gruesa luz azul no era hostil, sino suave y llena de energía celestial de atributo vida, imbuida de fuerza vital. Con esa nueva infusión de inmensa energía vital, las heridas de la madre dragón finalmente se estabilizaron, sus lesiones de aspecto espantoso pararon su sangrado y su fuerza vital comenzó a recuperarse lentamente en su lugar. Tianer se dio la vuelta con sorpresa, solo para ver a la pequeña bruja. No sabía cuándo o cómo ella había llegado a su lado, pero el familiar hibisco mutabilis azul estaba detrás de ella, infundiendo constantemente una gran cantidad de energía vital en la dragona. Al mismo tiempo, unos cuantos rayos de luz salieron del hibisco para envolver unos cuantos árboles grandes cercanos, extrayendo su fuerza vital para reponerla de la madre dragón. En ese momento, entre todos los atributos elementales, estaban presentes los 4 que poseían cualquier forma de propiedades curativas. Agua, luz, vida y divino. Al instante, el efecto curativo parecía multiplicarse y tener pleno efecto sobre la madre dragón. Sus ojos se volvieron lentamente de dolor a una alegría sorprendida, y con una lenta elevación de una de sus garras, arrastró el gran huevo frente a ella en su abrazo antes de cerrar los ojos. Sin lugar a dudas, estaba cooperando con los 4 sanadores en la circulación de su energía para la autorrecuperación. En ese lado, parecía que las cosas se habían estabilizado. Pero el líder del equipo de batalla Songtian, San Lingtian, estaba cada vez más y más furioso. Originalmente, todo iba de acuerdo al plan, todo quedando en su lugar perfectamente para ellos. El dragón, el huevo, ambos estaban prácticamente en su bolsa. A lo sumo, tendrían que dar al equipo de batalla Valp algunos beneficios para recompensarlos por su ayuda. ¿Quién podría haber esperado que este Zhou Weiqing saltara y arruinaría todo, seguido por un espíritu divino del tigre celestial y aquellos miembros del equipo de batalla Fei Li? De hecho, de alguna manera estaban invirtiendo esa situación de batalla segura. En el momento en que vio a Zhou Weiqing, instantáneamente recordó lo que le había dicho Shen Guanfeier. Fue ese bastardo el que había robado el primer beso de su diosa. Ahora, él estaba aquí una vez más para arruinar su plan perfecto. Cuanto más pensaba en eso, San Lingtian se volvía más furioso, hasta que alcanzó un punto de ruptura. De repente, este barrió hacia afuera con una lanza larga consolidada de nivel Dios, forzando a retroceder a su opositor en un movimiento abrupto. Con un destello repentino, apareció justo ante Zhou Weiqing, con la lanza golpeando hacia él.
Las joyas elementales alrededor de la muñeca izquierda de San Lingtian eran también una piedra de Alexandrita. Tenía 2 atributos elementales, pero aunque eran solo 2 atributos, eran una existencia increíblemente única por derecho propio. Sus 2 atributos eran en realidad luz y oscuridad, 2 opuestos absolutos. Normalmente, si 2 atributos opuestos como ese aparecían en una sola persona, entonces no debería haber ninguna posibilidad para éste de cultivar. De hecho, existiría la posibilidad de la autoinclusión si él intentara forzarse. Sin embargo, este San Lingtian era realmente único. Había empezado a cultivar desde una edad temprana y había logrado cultivar estos 2 atributos opuestos a través del talento y fuerza de voluntad. Toda la mitad izquierda de su cuerpo tenía el atributo oscuridad, mientras que la mitad derecha tenía el atributo luz. La intersección central de su cuerpo era el divisor, protegido por la energía celestial. De hecho, los atributos luz y oscuridad eran opuestos, pero si se coordinaban y se mezclaban bien con el control apropiado, ese poder antagónico podría ser aprovechado, causando que tuviera una fuerza extremadamente grande. En toda la generación más joven del Palacio Extensión del Cielo, si uno ignora el equipo consolidado y solo se concentra en el nivel de cultivo, San Lingtian estaba, en realidad, en la parte superior. Era solo porque Shen Guangxue tenía el conjunto infinito sin límites que su poder general estaba por encima del suyo. No era sin razón que San Lingtian fuese llamado el genio superior en los últimos cientos de años en el Palacio Extensión del Cielo. Por lo menos, había demostrado que era capaz de tomar la delantera en una pelea con el líder de la montaña celestial de la nieve. Después de todo, él se enfrentaba a una bestia celestial al mismo tiempo, una águila de nieve. En la actualidad, el corazón de San Lingtian estaba lleno de una violenta intención de matar, mientras atacaba a Zhao Weiqing con todas sus fuerzas. Esa aura asesina, casi unida a un sentimiento tangible, hizo que éste casi se ahogara. Un destello de luz amarilla. Con un paso rápido, Lin Tianao apareció delante de Zhao Weiqing, su conjunto de escudos ensamblados de 5 joyas bloqueó el golpe entrante sin vacilar. El equipo consolidado de San Lingtian también era un conjunto legendario especialmente diseñado, pero con un máximo de 9 piezas solamente. En la actualidad tenía 4 piezas, al igual que Shen Guanfeier. La lanza larga en sus manos era una de las piezas del conjunto legendario, de 1-2 san de largo, tan gruesa como los brazos de un bebé. La mitad de ella era de color dorado y la otra mitad de color negro, incluso hasta el extremo agudo. Entre el dorado y el negro, había una débil línea blanca que separaba las dos. Era casi una imagen especular de su propio mecanismo interno del cuerpo. N-barre, la medida de unos san es de unos 3,3 metros. Hagan el resto del cálculo. La lanza larga estaba impregnada con energía celestial de ambos atributos. Tan pronto como las 2 energías dejaron la lanza, causaron inmediatamente una enorme explosión. Cuando la luz encontró la oscuridad, el efecto era aún más obvio que el agua encontrándose con el fuego. Esto fue aún más cuando se consideraba que San Lingtian tenía un cultivo de 7 joyas. En esa masiva explosión, incluso con las poderosas defensas de Lin Tianao, todavía fue derribado por ese poderoso golpe. Al instante siguiente, con una inclinación de su lanza, San Lingtian lo envió a volar de nuevo. En términos de nivel de cultivo, San Lingtian estaba por encima de Shen Guanfeier y su poder absoluto era comparable o incluso más alto que el suyo, especialmente con su experiencia en batalla, intención de matar y resolución. Esto no era algo que Shen Guanfeier tuviese dentro de ella, al menos no en la actualidad. Sin Lin Tianao para bloquearlo, San Lingtian ahora se enfrenta a Zhao Weiqing directamente. Habiendo derribado a Lin Tianao con el frente de la lanza, golpeó salvaje y rápidamente hacia el pecho de Zhao Weiqing con el extremo de la lanza. Sin embargo, el bloqueo de Lin Tianao había dado a Zhao Weiqing la oportunidad de desatar su estado de cambio demoníaco. Solo bajo el estado de cambio demoníaco tendría la mínima posibilidad de protegerse de San Lingtian. Sus martillos duales aparecieron sin vacilar. Debido al hecho de que hoy había usado el aura de protección del equipo consolidado de nivel Dios una vez, no volvió a aparecer. Con el martillo de cara llorosa en posición, Zhao Weiqing golpeó hacia arriba, bloqueando por la fuerza el ataque de San Lingtian. Al mismo tiempo, el líder del equipo de batalla Wang Zhong se recuperó, golpeando hacia la espalda de San Lingtian. Otra explosión masiva. Zhao Weiqing se sintió tragado por una explosión incomparable, como si estuviera en medio de un torbellino. En ese momento, no podía escuchar nada desde fuera, como si hubiera sido transportado a otro mundo por sí mismo. Incluso con su inmensa fuerza, el impulso del estado de cambio demoníaco y sus martillos legendarios, él todavía fue incapaz de bloquear la lanza. El martillo de cara llorosa fue golpeado violentamente hacia atrás, aplastándose sobre su propio pecho y enviándolo volando de nuevo.
El escudo de la habilidad inmortal estalló en efecto en este momento. Los 14 remolinos de energía en sus puntos de acupuntura de la muerte giraron a su máxima velocidad, combinando esfuerzos para aceptar el golpe y reducirlo. Afortunadamente, San Ling Tian había sido bloqueado por Lin Tianao antes. Aunque lo había derribado fácilmente y ese golpe fue hecho con ira intensa, todavía tenía que enfocar algo de atención hacia la grave amenaza del líder del equipo de batalla Guangzhou detrás de él. Como tal, no se atrevió a usar toda su fuerza en el ataque. Gracias a eso, Zhou Weiqing logró sobrevivir. Aún así, cuando fue enviado volando, no pudo evitar vomitar una bocanada de sangre fresca. Al mismo tiempo, no dejó que su contrincante saliera libre del encuentro. El martillo había sido imbuido con la maldición de la condenación, aterrizando sobre él. Después de golpear a Lin Tianao y Zhou Weiqing de nuevo, San Ling Tian barrió su pie derecho, pateando a Crow, quien había estado golpeando hacia abajo con sus dos hachas, enviándola a volar también. En el instante siguiente, torció su cuerpo, apenas evitando la bola de fuego de Xiaoyan. Con su lanza como pivote, volvió a subir y chocar con el líder del equipo de batalla de Guangzhou sin saltarse un latido. En tan solo unos pocos momentos, San Ling Tian había utilizado todo su poder para su máximo efecto. Aunque no logró matar a Zhou Weiqing como estaba previsto, había logrado detener al joven arquero de disparar sus flechas de acoso y también causarle una lesión. El poder de su lanza a luz y oscuridad había dado definitivamente a Zhou Weiqing un duro golpe. Si no fuera por Lin Tianao y el poder de su martillo legendario, podría haber sido volado en pedazos. Tan fuerte. Zhou Weiqing exclamó en su corazón. Aunque había vomitado una bocanada de sangre, su lesión no era demasiado seria, mientras que el golpe de este también había provocado la ferocidad en su corazón. Con un grito furioso, Zhou Weiqing hizo girar los martillos legendarios en sus manos, con la pierna derecha golpeando el suelo salvajemente mientras saltaba arriba. Los tatuajes negros y gruesos del tigre que se arremolinaba en su cuerpo comenzaron a fluctuar violentamente, como si todos estuviesen volviendo a la vida. Esto fue especialmente así para la palabra rey en su frente, que estaba brillando actualmente. En medio del aire, los ojos de Zhou Weiqing se volvieron fríos y su cuerpo entero produjo una extraña aura. En ese instante, su mirada pareció dar a los demás una noble arrogancia, una humildad sin pretensiones pero exaltada, como si las personas que estaban debajo de él no fuesen más que seres humildes. Sus ojos, que antes se habían vuelto inyectados de sangre debido al estado de cambio demoníaco, de repente se habían vuelto morados. Con sus martillos en la mano, su físico se amplió aún más por el estado de cambio demoníaco. Cuando su cuerpo se elevó en el aire al punto máximo propulsado por su patada, de repente se detuvo justo allí en el cielo, flotando allí, en lugar de caer de hacia abajo, como si pudiera desafiar la gravedad. Un aire noble y orgulloso de repente llenó el ambiente y los dos martillos legendarios en sus manos brillaron abruptamente con una luz púrpura roja. Mientras Zhou Weiqing levitaba en el cielo, una imagen fantasmal e ilusoria de 5 metros de altura lentamente apareció detrás de él. Cuando apareció esa imagen fantasmal e ilusoria, todos en el campo de batalla disminuyeron o se detuvieron. Incluso la madre dragón, cuyos ojos habían estado cerrados mientras estaba en medio de la curación, abrió sus ojos para mirar a Zhou Weiqing en el aire. San Ling Tian exclamó en estado de shock. La imagen de una habilidad celestial. Como su nombre podría sugerir, imagen de la habilidad celestial se refería a que la imagen de la bestia celestial se imprimía y aparecía cuando se usaba la habilidad almacenada en una joya elemental. Sin embargo, para que eso sucediese, esa bestia celestial tenía que estar en la etapa Dios celestial. Incluso una habilidad ordinaria de una bestia celestial de la etapa Dios se clasificaría en 2 estrellas, definitivamente la misma definición de aterrorizar. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser eso? En ese momento, no solo San Ling Tian, sino todos los presentes, tenían eso en mente. Este Zhou Weiqing era simplemente un maestro de joyas celestiales de 3 joyas, ¿cómo podría tener una habilidad de la etapa Dios? Incluso en el palacio de almacenamiento de habilidades de la isla Joya Celestial, había muy pocas bestias celestiales de la etapa Dios Celestial y cada una de ellas había sido cuidadosamente reunida por generaciones de las potencias del Palacio Extensión del Cielo, gastando mucha mano de obra y esfuerzo al hacerlo. Además, el palacio de almacenamiento de habilidades de la isla Joya Celestial tenía una regla estricta. Para almacenar a las bestias de la etapa Dios Celestial, incluso la línea directa de sangre tenía que alcanzar por lo menos la etapa Rey Celestial o superior y recibir el permiso de los escalones superiores del Palacio Extensión del Cielo, ya que no se permitía que ningún extraño entrara en esa parte del palacio de almacenamiento de habilidades.
En todo el continente, las bestias celestiales de la etapa Dios celestial eran extremadamente raras, aunque quizás no tan raras como los maestros de joyas celestiales de la etapa Dios celestial, todavía podrían ser descritos como raros comparados con las plumas de un ave fénix y los cuernos de un quilín. Incluso encontrar a una bestia celestial de la etapa Dios era algo tan raro, y para encontrar una sellada o dispuesta a ser almacenada, se podría decir que incluso en todo el continente, se podía contar con los dedos de una mano. ¿Qué era tan grande acerca de este Sogeking? ¿Qué clase de suerte loca tuvo que tener para ser capaz de encontrar a una bestia celestial de la etapa Dios celestial, y aún más, para almacenar con su habilidad con éxito? Después de todo, incluso si fuera una potencia de la etapa Rey celestial que intentaba almacenar habilidades de una bestia celestial de la etapa Dios celestial, la tasa de éxito era apenas una de cada 10.000. Es decir, si esta potencia de la etapa Rey celestial no tuviera suerte, podría llevar más de 30 años de intentos continuos antes de tener éxito. Incluso un afortunado podría tomar todavía 10 años o así. De hecho, para una potencia de la etapa Emperador celestial que intentaba almacenar habilidades de una bestia celestial de la etapa Dios, el récord actual conocido en todo el continente era de 5 años y 9 días. Sin embargo, en este torneo Joya Celestial, tal habilidad acababa de aparecer. ¿Cómo podría todo el mundo no ser sorprendido hasta los huesos? Sin importar el nivel de cultivo de Sogeking, cuando lanzó esa habilidad que podría convocar la imagen de una habilidad celestial, sin duda se convirtió en el punto focal de todo el campo de batalla. La imagen de la habilidad celestial detrás de Sogeking no era muy clara, solo una silueta vaga, de un color púrpura rojo oscuro. La parte superior del cuerpo parecía ser la de una hembra humana, pelo largo en cascada hacia abajo, pero su parte inferior claramente tenía una gran cola gruesa envuelta alrededor. Hacia esa imagen, todo el mundo se quedó perplejo. Ninguno de ellos tenía idea de a qué clase de bestia celestial se parecía a eso. Por supuesto, era normal que ellos no tuvieran ni idea acerca de esto. Esa bestia celestial de la cual Sogeking había almacenado su habilidad era de hecho del Palacio de Almacenamiento de Habilidades de la Isla Joya Celestial. Sin embargo, era una que ninguna otra persona había podido consolidar antes, aunque el Palacio Extensión del Cielo la había cogido realmente hace 400 años. Ni siquiera los miembros del equipo de batalla de Song Tian pudieron reconocerlo. Incluso si Shangguan Tianyang del Palacio Extensión del Cielo estuviese aquí, podría no ser capaz de reconocerla. De hecho, la bestia celestial a la cual Sogeking había almacenado no estaba realmente en la etapa Dios. Si realmente lo estuviese, no importa cuán altamente clasificadas fuesen su aura y la de Fat Cat, con su nivel de cultivo actual no sería posible para él tener éxito. La bestia celestial de la cual había almacenado esta habilidad era, en realidad, de la etapa Emperador celestial, pero era una de las más poderosas entre las filas de las bestias celestiales de esta etapa, con su poder acercándose infinitamente a la etapa Dios celestial, aunque no había roto a través de la capa final. Además de eso, debido al hecho de que era una habilidad de atributo dual extremadamente poderosa, cuando él había desatado la habilidad, había generado realmente la imagen de una habilidad celestial. Esta bestia era llamada Chica Dragón Demoníaca y se rumorea que era descendiente de una relación entre un dragón y un ser humano, medio dragón medio humano, con la astucia y la inteligencia de los humanos y el poder cercano al de un dragón. Incluso si una bestia celestial de la capa Dios se enfrentara con ella, todavía sería capaz de mantenerse. Hace 400 años, el Palacio Extensión del Cielo había pasado más de 30 años planeando, arreglando y finalmente capturando a esa chica dragón demoníaca. Aún así, habían gastado muchos recursos al hacerlo, incluso con el entonces maestro del palacio pereciendo en la lucha. Cuando habían capturado a la chica dragón demoníaca, se habían alegrado mucho, pensando que podían recuperar sus pérdidas mediante las poderosas habilidades de ella. Pero, ¿quién hubiese imaginado que esta no era simplemente una bestia celestial de atributo doble como lo habían juzgado anteriormente, con los atributos oscuridad y malvado, demoníaco, separados, sino que, de hecho, sus dos atributos se entrelazaron estrechamente, especialmente así para todas sus habilidades. Como tal, eso resultó en una mayor dificultad en el almacenamiento de habilidades, además de la dificultad original de ser una bestia celestial de la etapa Emperador. El maestro de joyas celestiales tenía que tener los atributos demoníaco y oscuridad para tener éxito, añadiendo otra capa de dificultad. Por supuesto, esos dos atributos se encontraban comúnmente solo en la secta demonio celestial y el Palacio Extensión del Cielo no tenía a nadie con ambos atributos al mismo tiempo. Naturalmente, no querían dar ninguna ventaja a la secta demonio celestial y no serían tan tontos como para permitir que la secta demonio celestial se beneficie de esa bestia celestial. Como resultado, en los últimos cientos de años, nadie había logrado almacenar habilidades de la misma.
La primera vez que Zhou Weiqing había entrado en el palacio de almacenamiento de habilidades y comprobó sus diversos atributos, había descubierto sobre la existencia de esta chica dragón demoníaca, habiendo tomado nota cuidadosa en las visitas futuras al palacio de almacenamiento. A pesar de que esta bestia había sido sellada durante más de 400 años y estaba extremadamente agotada, todavía le dio enormes problemas. Si no fuese por la ayuda de Fat Cat, que la suprimió con sus atributos espíritu y divino, dando suficiente tiempo para que él devorara las últimas partes de su energía antes de almacenar sus habilidades, no habría tenido una oportunidad. Aún así, no había sido una tarea fácil para ambos. Esa era la razón por la que había regresado a la posada tan tarde después de almacenar habilidades y por qué el resto del equipo lo vio en tan mala forma cuando regresó. Zhou Weiqing apuntó el martillo legendario en su mano derecha hacia San Ling Tian, que acababa de mostrar su impresionante destreza, y una luz púrpura roja surgió de este hacia él. El corazón de San Ling Tian se hundió. Enfrentando la habilidad de la etapa Dios, sabía que él no tenía ninguna oportunidad de esquivarla. Al instante, reaccionó de la mejor manera posible, canalizando su energía celestial con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, volaba hacia atrás lo más lejos posible, intentando poner tanta distancia entre él y Zhou Weiqing como pudiese. Una sonrisa fría apareció en los labios de Zhou Weiqing. Aunque esta habilidad no se encontraba exactamente en la etapa Dios Celestial, todavía era una habilidad de atributos fusionados de alta potencia de la etapa Emperador. En términos de sus efectos, era definitivamente comparable a la mayoría de las habilidades ordinarias de la etapa Dios. La chica dragón demoníaca tenía muchas habilidades poderosas, pero con el fin de utilizarlas, muchas de ellas tenían restricciones extremadamente duras, entre las cuales estaba que la cantidad de energía celestial requerida era de la etapa rayo superior. Como tal, incluso si Zhou Weiqing tenía almacenado algunas de sus habilidades más poderosas, él no podría usarlas a voluntad, apenas pudiendo utilizarlas como el relámpago del dios demonio oscuro. Como tal, después de un cuidadoso pensamiento y consideración, por el bien del torneo Joya Celestial, Zhou Weiqing había decidido almacenar una habilidad de apoyo absoluto. Cuando su martillo legendario señaló a San Ling Tian, la gente que lo rodeaba en el campo de batalla podía ver claramente un extraño símbolo de color rojo púrpura por encima de la cabeza de San Ling Tian, girando en una mezcla de luz púrpura y roja. Pronto fue seguida por otra luz del mismo color que fue lanzada delante del martillo. San Ling Tian ni siquiera fue capaz de verlo claramente antes de que su cuerpo en retirada fuese golpeado por la luz, haciéndole endurecer mientras todo su cuerpo estaba envuelto en la luz púrpura roja. Una vista extraña ocurrió después. Los 4 equipos consolidados de nivel Dios que San Ling Tian ya había convocado desaparecieron como la nieve que desaparece en el calor del verano. Al mismo tiempo, todo su cuerpo se volvió del mismo color de la luz. Este fue golpeado por un súbito miedo cuando se dio cuenta de que era incapaz de hacer nada. Su equipo consolidado había desaparecido, como si estuviera totalmente apartado de ellos. Cuando intentó usar cualquiera de sus habilidades almacenadas, encontró que también fue cortado de sus joyas elementales. Como resultado, no podía acceder a ninguno de sus poderes de atributos elementales y solo podía acceder a la pura energía celestial dentro de su cuerpo. 30 segundos. No podrá usar ningún equipo consolidado ni habilidades almacenadas. Déjamelo por ahora. Ve a manejar a los demás. Zhou Weiqing gritó en voz alta mientras estaba en el aire, justo antes de aterrizar en el suelo. Claramente, había estado gritando al líder del equipo de batalla Wang Zhou. La habilidad que almacenó de la chica dragón demoníaca era llamada el sello del dragón silencioso y su efecto más poderoso era que era absoluto. Tan pronto como se desencadenó, el objetivo no sería capaz de esquivar o bloquear. Una vez Zhou Weiqing había marcado su objetivo, él o ella definitivamente tendría que soportar el efecto de la habilidad. El sello del dragón silencioso no tenía ningún poder ofensivo en lo absoluto, pero podía silenciar y restringir absolutamente a su objetivo. Una vez afligido por el sello, el objetivo no sería capaz de utilizar algún equipo consolidado o habilidades almacenadas. En el nivel de cultivo de 3 joyas, Zhou Weiqing era capaz de sellar su objetivo durante 30 segundos. Otro beneficio de esta habilidad era que no requería que usara su propia energía celestial. Sin embargo, al mismo tiempo, su uso también era muy restringido. Actualmente, solo podía usarlo 3 veces al día. Cuando su cultivo fuese más alto, la habilidad naturalmente mejoraría y evolucionaría también. De acuerdo con los registros, en la etapa Rey Celestial, el sello del dragón silencioso se convertiría de un solo objetivo a un área de efecto, afectando a todo el mundo en un área establecida. 30 segundos. Eso era un tiempo extremadamente largo, especialmente en el calor de la batalla.
Una vez que un maestro de joyas celestiales perdía la capacidad de convocar su equipo consolidado a usar sus habilidades almacenadas, eso equivaldría a perder casi del 60-80% de su poder total. Esa habilidad podría no tener poder ofensivo, pero su uso en combate era definitivamente de primera categoría. Como la mayoría de las habilidades absolutas, el sello del dragón silencioso sería mucho más útil y poderoso cuando se usara contra oponentes de nivel de cultivo más alto. Cuanto mayor sea el objetivo, mejor será el efecto. Después de todo, cuanto más alto fuese su cultivo normalmente significaba que su equipo consolidado y habilidades almacenadas eran mucho más poderosas y por lo tanto su confianza en ellos también aumentaría. De esta manera, el primer sello del dragón silencioso de Soulwaking fue dado a San Ling Tian. HMPH. ¿No eres muy poderoso? Veamos qué tanto eres sin todo tu equipo consolidado y habilidades almacenadas. Tan pronto como el sello entró en vigor, Soulwaking no dudó en cargar contra San Ling Tian. 30 segundos. Podría ser mucho tiempo, pero al mismo tiempo no podía dudar en este periodo donde este se había convertido en un tigre sin colmillos. Por supuesto, San Ling Tian todavía era capaz de acceder a su propia energía celestial, y la enorme brecha entre él y Soulwaking todavía existía. Sin embargo, Soulwaking tenía la gran ventaja que le concedió su pura fuerza física, mientras que la joya física de San Ling Tian era la de aguante. Sus defensas podían ser ligeramente más duras, pero él era definitivamente un tipo de maestro de joyas celestiales que dependía de sus joyas elementales. En esto, él era exactamente lo opuesto de Shen Guanfei. Si Shen Guanfei hubiera sido el blanco del sello del dragón silencioso, no habría sido tan afectada. Después de todo, con su propia energía celestial y sus formidables habilidades de combate cuerpo a cuerpo, todavía era capaz de desatar un gran porcentaje de poder. Sin embargo, con él era diferente. Su mayor fortaleza era el poder aterrador de los atributos de luz y oscuridad mezclados entre sí. Una vez que sus joyas elementales fuesen selladas, naturalmente sería incapaz de acceder a los dos elementos y su nivel de amenaza con solo la pura energía celestial sería mínimo. Además, Soulwaking estaba en el estado de cambio demoníaco, con los martillos duales legendarios en sus manos y teniendo sellada a San Ling Tian, tenía absoluta confianza en asumir la pelea directamente, especialmente porque todavía tenía el factor sorpresa en la mano. Sin ninguna duda, el astuto joven combatiente no permitiría que tal oportunidad fuese desperdiciada tan fácil y perdiese sus 30 segundos. Después de aterrizar en el suelo, Soulwaking pisó fuerte y rápidamente activó su habilidad huelga de tornado, cargando hacia su oponente. Cuando el líder del equipo de batalla Wanzhou escuchó el grito de Soulwaking, dudó momentáneamente. Sin embargo, reaccionó rápidamente, girando y cargando hacia otro miembro del equipo de batalla Song Tian. En términos de fuerza general, él estaba realmente por encima de San Ling Tian. Después de todo, su bestia celestial era el enorme mono peleando con Shen Guanfei. Aunque ambas peleas resultaron en una situación desventajosa, no cambió el hecho de que él había asumido las dos principales potencias del equipo contrario, todo por sí mismo. Actualmente, dado un poco de tiempo para recuperarse, era capaz de lanzar un nuevo ataque desde una posición extremadamente ventajosa. Capítulo 104, sellando un dragón. Los otros miembros del equipo de batalla Fei Li también tomaron medidas rápidamente. Con Lin Tianao cubriendo al resto, Xiao Yan y Crow estaban a cargo de la ofensiva. Hacia una potencia como San Ling Tian o Shi Guanfei podrían no ser de mucha utilidad, pero definitivamente no tendrían ningún problema para mantenerse contra algunos de los otros miembros del equipo de batalla Song Tian. En ese corto momento, las mareas de batalla se habían volteado y, por primera vez, los equipos de Song Tian y Bao Po estaban en desventaja. Bajo el impulso de la huelga del tornado, Soulwaking tardó apenas una fracción de segundo en llegar a San Ling Tian. Todos los sentimientos exasperados y la ira exacerbada explotaron en su único golpe. ¿No se sentía bien golpeándome ahora mismo? Ahora es mi turno para mostrar mi poder. Los martillos legendarios duales, impulsados por la huelga del tornado, se estrellaron salvajemente hacia la cabeza de San Ling Tian. Frente a un oponente de solo 3 joyas, sobre todo porque este Soulwaking era quien había robado a su diosa, Shan Guangxue, su primer beso, ¿cómo podría San Ling Tian estar dispuesto a mostrar cualquier debilidad frente a él? A pesar de que todavía estaba bajo el sello del dragón silencioso, su cuerpo estaba totalmente de color rojo púrpura y sus habilidades estaban selladas, en su mente, todavía estaba seguro. Después de todo, estaban a más de 12 niveles de energía celestial, ¿cómo podría Soulwaking tomarlo directamente? Frente a los martillos, él no intentó esquivarlos. En cambio, ambos puños golpearon hacia arriba, tomando los golpes de frente. Un sonido suave sonó y San Ling Tian se sorprendió.
vio claramente que sus puños pasaban a través del enorme martillo que Zhou Weiqing le había lanzado. ¿Qué tipo de basura era esa? Como su aura de protección de equipos consolidado de nivel Dios había sido usada durante su pelea con Shan Guanfeier. Antes, cuando había desatado sus dos martillos legendarios, el aura protectora no había aparecido. Esto también había causado que San Lingtian subestimara en gran medida el poder de estos. Cuando sus puños habían golpeado el aire, él no había intentado recuperarse y mucha de la fuerza del golpe fue perdida. Justo cuando pensaba que los dos martillos de Zhou Weiqing no eran más que basura, el segundo martillo, el de la cara llorosa, había seguido la misma dirección que el anterior. Habiendo sufrido a manos de estos dos martillos, Shan Guanfeier gritó en la distancia: «Brosan, ten cuidado». Pero, su grito había sido una fracción de segundo demasiado tarde. Los dos martillos se habían estrellado casi al mismo tiempo y, una vez más, el astuto engaño de los martillos había encontrado otra víctima. Sin poder usar su equipo consolidado y habilidades almacenadas, el poder de San Lingtian ya estaba restringido en gran medida. Ahora, con la mayor parte de la energía de este golpe siendo mal utilizada y disipada, el martillo de la cara llorosa se estrelló salvajemente en sus manos. Muy fuerte choque. La huelga del tornado que doblaba su fuerza, el estado del cambio demoníaco que alza su fuerza e incluso los martillos legendarios aumentaron su fuerza. Todo esto se sumó a esta masiva explosión de poder. La fuerza aterradora se combinó para formar un impacto imparable. En ese instante, San Lingtian sintió como si sus manos hubieran sido golpeadas por toda una cordillera. En ese momento crítico de peligro, sus puños se movieron rápidamente, casi vibrando mientras golpeaba su palma 10 veces, circulando toda su energía a sus manos. Sin duda, esa fue la mejor reacción que pudo tener, pero por desgracia era demasiado tarde. El golpe original de sus puños ya había sido engañado por el martillo sonriente y, frente a todo el poder del martillo de la cara llorosa, ¿cómo podría una segunda defensa ser de mucho uso? Una serie de sonidos de huesos rotos resonó y San Lingtian voló hacia atrás. Zhou Weiqing se echó a reír de buen grado, su cuerpo continuó su carga hacia adelante, con el tacto de la oscuridad rápidamente agarrándose a San Lingtian. Una vez más, sus martillos golpearon hacia abajo, rompiendo hacia él. Esta vez, la poderosa energía celestial Xu de San Lingtian fue liberada y ésta formó automáticamente un escudo alrededor de su cuerpo para protegerse. Aún así, las poderosas ondas de choque del violento golpe lo hicieron vomitar una bocanada de sangre fresca. Anteriormente, la energía celestial apenas pudo proteger sus brazos y, actualmente, sus dos palmas estaban totalmente destrozadas. Definitivamente tomaría bastante tiempo sanar completamente de una lesión tan pesada. Ese segundo golpe de los martillos lo había enviado realmente a la tierra misma y Zhou Weiqing no paró, su pie derecho siguió la cadena de golpes. San Lingtian era una potencia superior y ahora que él tenía la delantera, lo presionó todo el camino, no queriendo dar ninguna ventaja y perder debido a un descuido. Pen, la violenta pierna derecha demoníaca pateó directamente en su pecho. El poder detrás de ella no era más débil que el de los dos martillos y, el gancho del escorpión en realidad, pasó a través del escudo protector de energía celestial alrededor de San Lingtian. Una vez más, Zhou Weiqing completó la sincronización perfecta usando su interrupción del tiempo para interrumpir su relámpago de Dios demonio oscuro, al igual que lo había hecho previamente con Aole. El veneno de triple atributo entró en el cuerpo de San Lingtian perfectamente y, al mismo tiempo, la patada lo envió a volar nuevamente. Pequeño gordito Zhou, muestra misericordia. La voz urgente de Shan Guanfei resonó, al mismo tiempo que abandonaba al gran mono, saltando rápidamente y cargando hacia ellos. Shan Guantianyang y Shan Guantianyue tenían tantas esperanzas puestas en San Lingtian. Si este joven talento realmente moría aquí en el torneo Joya Celestial, sería un golpe increíblemente grande para todo el Palacio Extensión del Cielo. No importa qué tan traviesa o desenfrenada fuese esta pequeña chica diabólica, ella no podía ignorar el panorama general y los intereses del Palacio Extensión del Cielo. En ese momento, saltó rápidamente hacia adelante para detener a Zhou Weiqing. Este se echó a reír de buen grado, diciendo: «Segunda hermana, dame un beso y yo lo dejaré ir». Naturalmente, él estaba bromeando con ella. ¿Cómo podría matar a San Lingtian y crear un odio verdadero con el Palacio Extensión del Cielo? Por supuesto, él no sabía acerca de la intención de matar que su oponente tenía en su contra, pero por el bien de estar con Vinger, no mataría fácilmente a nadie del equipo de batalla Songtian. ¿Estás pidiendo morir? Shan Guanfei gritó en una mezcla de furia y timidez mientras se precipitaba hacia Zhou Weiqing. Zhou Weiqing sonrió.
En la actualidad, la imagen de habilidad celestial de la chica dragón demoníaca estaba todavía detrás de él y, con un golpe de su martillo derecho, un rayo de luz púrpura rojo brilló directamente en Shang Wanfeier. Shang Wanfeier había saltado adelante con los colmillos descubiertos y las garras blándidas. Para evitar que Zhou Weiqing matara a San Ling Tian, no dudó en usar más energía celestial al convocar a sus alas consolidadas. A medida que el sello del dragón silencioso surgía a su alrededor, sus 4 equipos consolidados desaparecieron y su cuerpo, que había estado volando hacia adelante, comenzó a caer al suelo. Con otro golpe de su martillo, Zhou Weiqing desató su habilidad 1000 golpes de rayos. Shang Wanfeier, quien había estado circulando su energía celestial para recuperar su equilibrio, fue golpeada por su habilidad y se sintió entumecida por una fracción de segundo mientras su cuerpo continuaba cayendo en su lugar. Bajo cualquier circunstancia ordinaria, incluso sin su equipo consolidado, ella no temería a las habilidades de Zhou Weiqing. Por desgracia, en este momento, estaba atrapada en el aire, sorprendida. Más importante aún, ella había pasado hoy por varias batallas grandes sin ningún descanso y su energía celestial estaba fuertemente agotada, con apenas 20 o 30% restantes en el mejor de los casos. En tal circunstancia, había sido golpeada por su habilidad. Con un parpadeo, Zhou Weiqing apareció justo encima de ella, su mano izquierda agarró su hombro mientras desencadenaba a devorar, drenando su energía celestial para reponer la suya. ¿Cómo podría Shang Wanfeier dejarlo ganar tan fácilmente? Girando su cuerpo alrededor, ella estalló con su energía celestial restante. Por desgracia, ese fue el momento en el que el gran número de habilidades de control de Zhou Weiqing podía entrar en juego. Con la gran pérdida de energía celestial, su equipo consolidado y habilidades almacenadas selladas, el poder de ella había sido reducido a casi el mismo nivel que el de él. Frente a cualquier oponente del mismo nivel, el masivo número de habilidades de control de Zhou Weiqing era definitivamente una clave fácil para la victoria. Justo cuando su cuerpo empezó a girar, sintió que el aire la rodeaba extrañamente y todos sus movimientos salieron mal. Al momento siguiente, la mano de Zhou Weiqing palmeó con fuerza sobre su pequeño y apretado trasero, con un sonido reverberante que resonó en el aire. Una niña soltera e inocente golpeada en una parte tan sensible, cualquier persona en su lugar sería sorprendido hasta los huesos. Además, la otra mano de Zhou Weiqing seguía devorando su energía celestial. Cuando su palma golpeó su pequeño trasero, también había señalado el final de sus luchas momentáneamente. En cuanto a la deformación anterior del aire, había sido la habilidad desorden del tiempo de Zhou Weiqing una vez más. La sensación es tan buena, es elasticidad. A medida que la palma de Zhou Weiqing golpeaba, este pequeño pícaro quedó súbitamente sorprendido por el sentimiento. Mientras su otra mano devoraba su energía celestial, su mano derecha golpeó descorazonadamente unas cuantas veces más. Por supuesto, no fue demasiado lejos y no utilizó ninguna energía celestial cuando la golpeaba abajo. No fue solo un pequeño malentendido. ¿Un beso accidental? Realmente tienes que perseguirme hasta la final del torneo Joya Celestial para golpearme. Déjame enseñarte una lección en nombre de tu padre. Piak piak. HMPH. Si este tigre no demuestra su poder, pensarás que solo soy un gato enfermo. Desde ahora vas a saber lo formidable que soy. Aunque sea tu cuñado, eso no significa que puedas golpearme cuando quieras. Piak piak, otras 2 palmadas sonaron. Shang Wanfeier no podía liberarse de Zhou Weiqing no importaba cuánto lo intentase y cuando sintió las nalgadas, se sintió tan humillada y confundida en su corazón, que de repente, ella empezó a llorar. Fue el turno de Zhou Weiqing de quedar estupefacto. Cuando él, originalmente, la había nalgado con su palma había sido por un justo estallido de ira. Shang Wanfeier se había colado en el reino brillo espacial para vengarse y arruinar la final del torneo, solamente por él. En ese momento, acababa de liberar sus quejas de esa manera. ¿Quién sabría que este sinvergüenza, después de nalguearla 2 veces, se habría sentido también que su naturaleza pervertida le haría golpear 2 veces más inconscientemente? Ahora, al final, la había hecho llorar. Cuando su mente se aclaró repentinamente, Zhou Weiqing sintió una sensación de pesar sobre él. Shang Wanfeier había sido golpeada por él. Si ella volviera a llorar a Binger, incitando la discordia, Binger no estaría enojada con él. Al ver eso, no se atrevió a seguir golpeándola, soltando rápidamente su mano. Pequeño gordito Zhou, solo espera. Shang Wanfeier estaba llorando como el pétalo de una rosa bajo la lluvia, lo que le daba una belleza única. Poniendo sus manos en sus nalgas de manera protectora mientras lo miraba furiosamente, no se quedó más tiempo y en un flash dorado, había activado la gema brillante, desapareciendo al instante.
Los otros miembros del equipo de batalla Songtian, que todavía estaban luchando, contemplaron a Zhou Weiqing con una mirada extraña. Si hubiera examinado atentamente sus ojos en ese momento, habría descubierto que estos lo miraban con respeto y un poco de lástima. De hecho, esa pequeña chica diabólica del Palacio Extensión del Cielo que siempre había causado tantos problemas había sido golpeada y al punto de que estaba llorando. Eso era algo que nunca habían visto antes. Después de todo, todos ellos habían sido intimidados por Shen Wanfei y ahora que él le había dado una paliza, en realidad les había dado una impresión favorable de su joven oponente. Por supuesto, eso era claramente porque él no la había herido verdaderamente, sino habrían puesto sus vidas para atacarlo. Para entonces, San Lingtian se había arrastrado de nuevo desde el suelo. En el breve momento que Zhou Weiqing se enfrentaba a Shen Wanfei, el sello del dragón silencioso sobre él se había gastado. Sin embargo, el actual San Lingtian estaba en apuros. Sus brazos colgaban flácidamente a un costado con los huesos destrozados y fracturados, incapaz de sostenerlos. Su cuerpo también había sufrido lesiones graves, especialmente debido a la última patada de Zhou Weiqing donde el veneno de atributo triple causó que su rostro se volviese de un color negro azulado. El nivel de cultivación y la fuerza de voluntad de él eran realmente fuertes. Incluso con el veneno de atributo triple y todas sus lesiones, en realidad había logrado obligarse a ponerse de pie con el apoyo de su poderosa energía celestial. En este momento, estaba mirando a Zhou Weiqing, con los ojos llenos de veneno. Zhou Weiqing. Él mordió esas palabras viciosamente, antes de también activar la gema brillante. En un destello de luz dorada, San Lingtian también desapareció del reino brillo espacial. Cuando Zhou Weiqing estalló con ese sorprendente y poderoso sello del dragón silencioso, tratando con San Lingtian y Shen Wanfei consecutivamente, las mesas se habían volteado drásticamente. A esta altura, otro miembro del equipo de batalla Songtian y un par de esposos se habían visto obligados a retirarse del reino brillo espacial. La situación parecía sombría, casi imposible para su lado y San Lingtian, naturalmente, no se quedó para avergonzarse más. En realidad, los que habían sido más sorprendidos por Zhou Weiqing eran los miembros del equipo de batalla Wanzhou. Estos pueden hablar mucho, pero eso no significa que fuesen estúpidos. Antes de entrar en el reino brillo espacial, no habían visto ninguna señal de Tianer, así que obviamente alguien tuvo que traerla adentro. Puesto que ella había saltado de Zhou Weiqing, eso en sí mismo había hablado volúmenes. La desaparición de Tianer había hecho que el señor de la montaña celestial de la nieve se estuviera furioso y había enviado a sus hombres por todo el continente sin límites en busca de ella, en vano. Cuando habían visto a Tianer junto con este mero maestro de joyas celestiales de 3 joyas, habían estado bastante sorprendidos, especialmente porque ella había salido de su pecho. Eso en sí los dejó muy desconcertados. Sin embargo, cuando Zhou Weiqing mostró su poder y reveló su sello del dragón silencioso, realmente les había dado un choque impactante. Lo que siguió después definitivamente había demostrado el poder absoluto del sello del dragón silencioso. A pesar de querer dudarle que San Lingtian y especialmente Shen Wanfei se habían agotado después de sus largas peleas, con gran parte de su energía celestial gastada, ambos eran, después de todo, los dos más fuertes en todo el equipo de batalla Songtian, tal vez incluso estaban en los 3 primeros en toda la joven generación del Palacio Extensión del Cielo. Para que un maestro de joyas celestiales de 3 joyas pudiese derrotar a ambos y forzarlos a abandonar el reino brillo espacial, podría decirse que Zhou Weiqing había ganado la lucha por su cuenta. Si no fuese por él, aunque el equipo de batalla Fei se uniera a la batalla, las mareas de batalla podrían terminar en favor de los equipos de batalla Songtian y Baopo. Con solo el sello del dragón silencioso, sus martillos legendarios y algunas habilidades de control, este lesionó gravemente a San Lingtian, golpeó el trasero de Shen Wanfei y obligó a las 2 potencias más fuertes a abandonar el reino brillo espacial. Si alguien tuviera que adivinar que este pequeño maestro de joyas celestiales de la etapa Shi de nivel superior sería el punto decisivo de todo el torneo Joya Celestial y que, además, sería la joya más brillante, ¿quién lo habría creído? Los miembros restantes de los equipos de batalla Baopo y Songtian sabían que no había casi ningún punto en seguir la lucha ya que no tenían ninguna oportunidad de ganar. Por supuesto, no estaban satisfechos con tal resultado, no obstante, casi no había más suspenso sobre los resultados. Justo cuando estaban poniendo la última resistencia antes del final, de repente, todos fueron interrumpidos por un grito fuerte y claro de dragón que resonó a través de los cielos. Este grito hizo reverberar todo el reino brillo espacial, resonando con exasperación, urgencia y una rabia candente. Al momento siguiente, una figura enorme apareció en lo alto del cielo, que se volvió rojo sangre junto con su apariencia.
En medio del aire, una gruesa energía celestial de atributo fuego se reunió, haciendo que todos se sientan como si se estuviesen bañando en un mar de fuego. Un cuerpo con una longitud de más de 100 metros. Era el enorme dragón que Zhou Weiqing había visto antes. También era el padre del huevo del dragón y el marido de la dragona por la que luchaban. Anteriormente, había estado vigilando al lado de su amada esposa, pero había ocurrido un cambio abrupto en el reino brillo espacial y se había teletransportado a otra área sin previo aviso. Al buscar el aura de su esposa, había desperdiciado demasiado tiempo y cuando la detectó con éxito, se sorprendió al sentir que estaba al borde de la muerte. Lleno de rabia, dolor y arrepentimiento, el dragón macho adulto cargó a toda velocidad hacia donde sentía a su esposa. Al mismo tiempo, podía percibir que también había un gran número de esos odiosos humanos. Sin lugar a dudas, habían sido esos malditos humanos los que habían forzado a su querida esposa a tal peligro. Como tal, tan pronto como apareció, activó su habilidad con enojo. El equipo de batalla Guangzhou y el de Fei Li estaban protegiendo y ayudando al dragón madre con todas sus fuerzas. Por desgracia, en este momento, ¿quién podría hablar de sentir a un dragón enfurecido? En ese momento los ojos de los miembros restantes del equipo de batalla Song Tian y Bao Po brillaron. Después de todo, ellos ya habían estado enfrentando un escenario de pérdida segura y el dragón entrante no empeoraría las cosas para ellos. Por otro lado, podría significar que sus oponentes también perderían totalmente. Puesto que no podemos obtener ningún beneficio, ustedes también pueden olvidarse de beneficiarse de ese dragón. Esa era definitivamente la idea en sus cabezas. Con una mentalidad como esa, los miembros restantes de Song Tian y Bao Po no dudaron en activar sus gemas brillantes. Definitivamente no querían arriesgarse a esperar que el dragón diera rienda suelta a su habilidad antes de irse, y si la habilidad de este tuviera algún modo de restringir los traslados espaciales, quedarían como un montón de cenizas. Después de todo, esa era claramente una bestia celestial de la capa Dios celestial. Por supuesto, no eran solo ellos. Tanto los miembros del equipo de batalla Fei Li como los de Guangzhou hicieron lo mismo. Aunque sus corazones se sentían extremadamente perjudicados y agraviados, en este momento, la supervivencia era mucho más importante que cualquier recompensa. Un flujo continuo de luces doradas iluminó el área mientras las gemas brillantes sacaban concursante tras concursante del reino brillo espacial. Date prisa. Weiqing, tenemos que irnos también. Ese dragón se ha vuelto loco de rabia. La voz de Tian'er se llenó de terror mientras saltaba a sus brazos y desaparecía en su anillo espacial sin ceremonias. Necesitaba Zhou Weiqing para salir del reino brillo espacial y no perdió tiempo. Al fin y al cabo, frente a una potencia de la capa Dios celestial, y un enojado como el dragón frente a ellos, sin importar quién fuera, sentirían un miedo incontrolable. Con todas esas juveniles potencias, todas a un nivel de cultivo más alto que Zhou Weiqing, golpeando un retiro precipitado con miedo, ¿cómo podría no tener miedo también? Tenía miedo, definitivamente. Zhou Weiqing estaba tan asustado, o tal vez más. Sin embargo, tenía una habilidad única que nadie más en ese campo de batalla tenía. Desde joven, siempre había tenido miedo de ser golpeado, temeroso de morir. Cada vez que cometía un error, tendría que pensar en cómo evitar ser golpeado por su padre o quizás que sus palizas disminuyeran. Como resultado, antes de cualquier golpiza, tenía que calmarse, buscar por cualquier medio posible reducir el dolor entrante. Llorando, lamentando, actuando, distrayendo, etcétera, etcétera. Eso también había dado lugar a que él fuese capaz de reaccionar con calma en cualquier situación, para poner su mente a trabajar rápidamente. Fue precisamente eso lo que le había permitido girar las mareas en un momento crítico de peligro. No una, sino varias veces. Cuando el dragón apareció, mientras rugía de rabia y se preparaba para soltar una poderosa habilidad, incluso bajo una situación de estrés tan grande, depresión y miedo inmensurables, todavía podía notar claramente que la madre dragón, quien había sido estabilizada por los esfuerzos de los 4 curanderos, había levantado la cabeza con urgencia y gritó a los cielos. Debido a sus masivas heridas, estaba demasiado débil y su voz era muy suave, por lo cual muchos de los competidores que se escapaban no la notaron. Sin embargo, Zhou Weiqing todavía notó que después de ese grito suave, el aura del dragón masculino vaciló un poco. Eso quería decir, que realmente había oído lo que su compañera tenía que decir. Los demás se habían ido, pero Zhou Weiqing decidió dar su vida por una apuesta. Por supuesto, no bromearía con su vida tan fácilmente. Levantando sus martillos legendarios al aire, la última aparición del sello del dragón silencioso del día fue activado y este se lo regaló al enorme y poderoso dragón en lo alto de los cielos. Mientras la luz roja púrpura se movía hacia los cielos, golpeó firmemente al dragón.
Los martillos legendarios no podían aumentar la potencia de las habilidades con efectos absolutos como esa o retraso absoluto. Sin embargo, todavía eran capaces de ayudar a impulsar la distancia de lanzamiento para alcanzar el dragón por encima. El masivo dragón, quien era incapaz de detenerse a sí mismo de desencadenar su habilidad, de repente, fue envuelto con un color rojo púrpura. No tenía ningún equipo consolidado, pero tenía sus propios talentos y habilidades innatas. En ese caso, el sello del dragón silencioso había provocado un uso crítico, deteniendo la habilidad que estaba de salir. Todo púrpura y rojo, el dragón miró hacia abajo en estado de shock. Tianer había tenido razón. Anteriormente, había estado loco de rabia. Debido a eso, aunque había escuchado los gritos de su esposa, todavía se había esforzado obstinadamente en tratar de matar a todos los humanos. En este punto, con su habilidad siendo interrumpida de repente, tuvo tiempo para enfriarse de su imparable rabia, aliviando su furia. Junto con las llamadas urgentes de su esposa, así como la detección de que su fuerza vital se había estabilizado, el gran dragón finalmente se calmó. Doblando sus alas, el dragón descendió a tierra en el claro frente a la cueva. En este momento, Sogeking estaba indudablemente muy nervioso. La gema brillante que estaba en su palma, estaba empapada en sudor frío, mientras sus ojos se fijaban en el enorme dragón. Tan pronto como las cosas parecieran demasiado terribles, activaría instantáneamente la gema brillante y escaparía. Sin embargo, ya que ya había forjado su camino hasta aquí, no se rendiría fácilmente hasta que no tuviera otra opción. Realmente creía que cualquier raza tenía la capacidad de gratitud. Él y los demás habían salvado a la dragona y tan pronto como este macho se calmara, creía que no lo atacaría sin ninguna razón. Había dos razones por las que él estaba asumiendo un riesgo tan grande al permanecer durante tanto tiempo. En primer lugar, era por el torneo Joya Celestial. El quedarse tanto tiempo, le había permitido ganar el campeonato del torneo ya que era la única persona que quedaba en todo el reino brillo espacial. La segunda razón era porque quería arriesgarse y apostar por el dragón. Si en realidad se calmaba, tal vez podría recompensarlo con algo. La compasión por la madre moribunda era la bondad interior de Sogeking que salía de sus huesos. Pero al mismo tiempo, si había alguna ganancia, no lo rechazaría o abandonaría. Si estuviera dispuesto a recompensarlo, eso sería una ganancia legítima y él estaría complacido y justificado en aceptarlo. Esas ganancias eran algo que nunca rechazaría, aunque no era lo que buscaba en un principio. Cuando el dragón se acercó más y más, esa presión invisible también se hizo más fuerte. Fat Cat estaba en su anillo espacial y naturalmente no sabía lo que estaba sucediendo afuera. Sin embargo, Sogeking estaba apostando y en este punto, no sería hasta el último segundo posible. Otra gran explosión. Al final, el dragón macho no se estrelló directamente sobre Sogeking, en su lugar, aterrizó a unos 50 metros de él, y cuando lo hizo, los temblores resultantes causaron que Sogeking cayese para aterrizar en sus nalgas. La mirada violenta, casi maníaca del dragón se fijó en él, sin ocultar su hostilidad. Sin embargo, en ese momento, la madre dragón que estaba tendida en el suelo llamó con urgencia. Incluso levantó una garra en un intento de retirar a su compañero, pero en ese momento estaba demasiado débil y ni siquiera podía tener éxito en ese movimiento completo. Al oír la llamada de su esposa, el dragón finalmente abandonó su amenazante mirada hacia Sogeking, volteando rápidamente hacia su compañera. Capa tras capa de energía celestial de atributo divino surgió de su cuerpo, los brillantes rayos de luz dorada entraron en el cuerpo de ella. Con la ayuda de su compañero, los ojos de la dragona se volvieron más suaves, mirando de nuevo a su esposo con mucho amor y sentimiento, sus ojos se cerraron lentamente mientras descansaba su gran cabeza sobre las alas del dragón macho. Incluso a pesar de eso, la madre dragón no olvidó el huevo que casi le costó su vida, ya que su ala estaba envuelta protectoramente alrededor de él. Este era el amor más grande y desinteresado del mundo. El gran amor maternal. Viendo a la familia del dragón envuelta en una vista tan pacífica, bañada en la divina luz dorada, Sogeking no pudo evitar mirar con un sentimiento casi infatuado. Estaba claro que sus acciones de hoy posiblemente podrían haber ofendido gravemente al Palacio Extensión del Cielo, e incluso podría convertirse en una gran barrera para sí mismo y para Vinger. Sin embargo, no se arrepentía de nada, especialmente después de mirar la vista ante él, no podía sentir ningún sentimiento de pesar. Había salvado a una gran madre. Mirándola, no pudo evitar pensar en su propia madre. Ha pasado tanto tiempo desde que he ido a casa, extraño a mi madre. Cuando regrese del torneo Joya Celestial y termine el semestre de la academia, definitivamente tendré que regresar y buscarla. Sin saberlo, los ojos de Sogeking se habían humedecido.
El poder del dragón y su atributo divino estaban mucho más allá del de Tianer, y fue solo cuestión de momentos antes de que las escamas de la dragona se iluminaran una vez más con un brillo saludable. Anteriormente, la razón por la que el dragón había estado de tan mal humor era porque ella había estado pasando por un trabajo terriblemente difícil e incluso con todo su poder, no podía hacer nada para ayudar a su amada compañera. Fue bajo tal circunstancia que Pequeño 4 se convirtió en la primera alma desafortunada que se envió fuera del reino brillo espacial. El dragón había estado protegiendo a su esposa todo este tiempo con esos sentimientos de ansiedad, y viendo que su compañera estaba al punto de poner su huevo, su hijo, también había comenzado los preparativos para curar y salvar a su pareja tan pronto como fuese posible. ¿Quién sabría que, en ese momento crítico, todo el reino brillo espacial había pasado por un cambio extraño y ambos habían sido brutalmente separados? Fue también esa coincidencia exacta la que había dado a los miembros del equipo de batalla Song Tian y Bao esta oportunidad inédita de tomar acción. El tiempo parecía pasar lentamente bajo tal atmósfera. Después de un tiempo, Fat Cat se retorció fuera del anillo espacial de Zhou Weiqing. Cuando vio que aún estaba en el reino brillo espacial, recibió un shock aterrador. Poco después, vio a la familia de dragones y su condición. Respirando un suspiro de alivio, ella entendió al instante lo que había sucedido. Transformándose en su forma humana, Tianer se puso de pie junto a Zhou Weiqing y dijo una queja suave. Fuiste demasiado atrevido esta vez. Zhou Weiqing se echó a reír de buen grado, diciendo, ¿con la gema brillante? Eso no es realmente un riesgo enorme. Después de todo, una vez que utilice el sello del dragón silencioso en el dragón, no sería capaz de usar ninguna habilidad. Por supuesto, eso no afectará mucho la diferencia de poder entre nosotros, pero lo más importante, no será capaz de restringirme de usar la gema brillante. En tal caso, una vez que se calme con la ayuda de la madre dragón, no debe haber ningún peligro. Ya sabes lo asustado que estoy de morir, este fue un riesgo calculado que decidí tomar, nunca bromearía con mi vida. Tianer sostuvo el brazo de Zhou Weiqing, diciendo suavemente, Weiqing, lo que hiciste hoy me ha hecho verte de una manera completamente distinta. Te agradezco de todo corazón lo que has hecho por esa dragona. Si tú hubieses elegido ponerte de pie en el lado contrario antes, realmente no sé lo que habría hecho, pero sé que mi corazón se rompería. No esperaba que tu corazón fuera tan amable también. Cuando salgamos, definitivamente te daré una recompensa. Zhou Weiqing sonrió, diciendo, ¿qué recompensa? No me importaría si la recompensa fueses tú. Tianer giró sus ojos hacia él, sonrojándose mientras murmuraba, eres un canalla. Desde el momento en que él había conocido a Tianer en su forma humana, era la primera vez que la veía con una acción casi femenina. Agregados a su figura atractiva, ese toque de timidez y encanto fue definitivamente un golpe mortal. Justo en ese momento, el dragón levantó su cabeza repentinamente y miró a Tianer y Zhou Weiqing. Aunque ya no desprendía ningún sentido de hostilidad, esa aura, pura y poderosa de dragón, todavía hacía que sus corazones se saltaran un latido. Ambos, vengan por favor. La voz profunda y retumbante parecía venir de todas las direcciones. Tianer continuó aferrándose al brazo de Zhou Weiqing, como un hombre que se ahogaba agarraría un salvavidas. Ambos podían sentir que el dragón no tenía ninguna intención hostil hacia ellos, pero incluso mientras caminaban hacia él, sentían como si sus piernas estuvieran oscilando. Los dos caminaron lentamente a casi 10 yardas de la familia de dragones antes de que se detuvieran. El dragón volteó su mirada hacia Tianer primero, asintiendo con la cabeza mientras decía, eres un espíritu divino del tigre celestial. Te agradezco sinceramente, amiga mía, por extender una mano durante el momento más crítico y peligroso de mi esposa e hijo. Mi compañera me dijo que fueron ustedes y sus parientes los que ayudaron a bloquear los ataques de nuestros enemigos. Tianer soltó los brazos de Zhou Weiqing y le dio una reverencia respetuosa. Honrado señor dragón, nosotros los espíritus divinos del tigre celestial siempre hemos sido buenos amigos y aliados del dragón, es nuestro deber como los discípulos de la montaña celestial de la nieve extender una mano amiga. No hay necesidad de agradecer. El dragón volteó su mirada hacia Zhou Weiqing, diciendo, ¿qué hay de ti entonces? Mi esposa dijo que fuiste tú quien realmente cambió la marea de la batalla. Aunque tu poder es extremadamente insignificante, todavía puedo sentir el aura de una chica dragón demoníaca en ti, y más aún, el aura extraña de un tigre desconocido, de una línea de sangre que incluso hace palpitar mi corazón. Por lo tanto, joven, ¿por qué salvaste a mi esposa y mi hijo? Zhou Weiqing sabía que este dragón masculino no era menos inteligente que cualquier humano. Su pregunta era en sí misma una especie de prueba. Si él no respondiese correctamente, todos sus esfuerzos anteriores habrían sido para nada. Hola, honrado señor dragón.
Para ser honesto, no tengo forma de responder a su pregunta, porque ni yo mismo sé por qué tomé medidas. En verdad, fue contra toda lógica que lo hiciera, pero cuando vi a la señora Dragona mirando a su hijo, esos ojos me hicieron pensar en mi propia madre. En ese momento, solo podía pensar en que, si mi madre estuviera en la misma posición, también usaría toda su vida para protegerme. Así que, solo quería dar mi propio pedacito de poder en ayuda. Ahora que su familia se ha reunido, es hora de que nos vayamos. Mientras decía eso, Sogweikin agarró la mano de Tianer y la empujó a su anillo espacial. Sin decir nada más, activó la gema brillante en sus manos. En ese momento, estaba furioso, porque tan pronto como el dragón hizo la pregunta, sabía que sospechaba de sus motivos para ayudar a la dragona. Sin lugar a dudas, se había quedado porque había querido obtener algún tipo de recompensa. De eso no había duda. Sin embargo, cuando había tomado medidas para salvar a la madre dragón, eso no había estado en su mente en lo absoluto. Ahora que la familia del dragón estaba reunida y segura, al menos su objetivo original se había logrado. ¿Por qué tendría que ganar algo de ellos? En ese punto, entre la ganancia y el orgullo, Sogweikin eligió este último. Después de todo, aunque todavía era débil, aún tenía su dignidad y orgullo. El dragón se sorprendió un poco, luego levantó rápidamente su garra izquierda. Una gruesa luz dorada envolvió a Sogweikin, rompiendo por la fuerza la transferencia de la gema brillante. Los 30 segundos del sello del dragón silencioso ya habían terminado. Sogweikin se sorprendió, mirando al dragón con curiosidad. «Señor, ¿tiene algo más?» La mirada del dragón se apaciguó y dijo disculpándose. «Lo siento muchacho, no debí haber dudado de tus motivos. Ustedes, los humanos, son demasiado notorios por ser astutos y no es fácil para mí confiar en alguno de ustedes». Sogweikin sonrió pasivamente, diciendo, «En cualquier caso, depende de usted creer o no. Nunca he pensado en mí como una buena persona y todo lo que me importa es ser fiel a mí mismo. Señor dragón, si no hay nada más, por favor permita que este joven Junior se despida». No importaba cómo parecía en la superficie, ese orgullo que Sogweikin había heredado del almirante Sogo estaba arraigado profundamente en sus huesos. En este punto, ya no tenía ninguna intención de obtener algún beneficio de dragón. Sus motivos ya se habían sospechado, si se quedaba para tratar de obtener algo de ellos, no era lo mismo que decir que estos eran, de hecho, impuros. El orgullo en su corazón lo hizo renuente a esperar más y sin dudar, activó la gema brillante una vez más. El dragón lo miró inexpresivamente mientras la luz dorada brotó una vez más. Podía sentir ese orgullo en los ojos y el rostro de Sogweikin, en su cabeza levantada y su espalda recta. Sus acciones hablaban el mismo cuento que su porte. En ese instante, la poderosa bestia sintió una extraña sensación en su corazón. Este era un simple insecto humano, pero él era tan orgulloso, ni siquiera dispuesto a hablar más con él. En el destello de la luz dorada, justo cuando Sogweikin estaba al punto de desaparecer, el enorme dragón pareció decidirse. Un rayo de luz roja salió de sus garras, golpeando su espalda y formando un sigil. Al siguiente instante, este desapareció del reino brillo espacial. Sogweikin no había visto ni sentido lo que el dragón había hecho. Durante todo el proceso solo había sentido un ligero calor en su espalda antes de ser transportado y, en el momento siguiente, se había desvanecido en la luz dorada de la gema brillante. Había pensado en eso como parte de la teletransportación, pero poco sabía que ahora había un sigil rojo oscuro en su espalda. Cuando el reino brillo espacial volvió a su calma normal, el dragón volteó su mirada a su compañera, su mirada era tierna y suave otra vez. Si hubiera alguien más que lo examinara de cerca, sería capaz de descubrir que una de las escamas inversas más brillantes alrededor del cuello del dragón había desaparecido. Cuando la luz dorada destelló, el ambiente alrededor de Sogweikin comenzó a aclararse y de repente apareció en la porción envuelta de la isla Joya Celestial donde habían comenzado su viaje. Delante de Shen Wanlongjin estaba San Ling Tian, sentado en una posición de meditación. En la actualidad, este tenía los ojos cerrados y todo su cuerpo estaba cubierto con una capa de color negro azulado. Además de él, todos los miembros de los otros equipos de batalla también estaban aquí. Tan pronto como apareció, se convirtió inmediatamente en el centro de atención de toda la asamblea. Cuando todos se voltearon para mirarlo, la ira, la malicia, tanto buenas como malas intenciones, una masa de diferentes emociones era palpable en el aire. Sin embargo, Sogweikin no estaba de buen humor y no podía importarle menos lo que los demás estaban pensando en ese momento. Viendo a Sogweikin aparecer, Shen Wanlongjin frunció el ceño antes de decir, «El miembro del equipo de batalla Fei Li». Sogweikin fue el último en abandonar el reino brillo espacial.
El campeón del torneo Joya Celestial es el equipo de batalla Fei Li, la segunda posición es para el equipo de batalla Wanzhou, la tercera posición para el equipo de batalla Songtian y la cuarta es para el equipo de batalla Baopo. Esta ronda del torneo Joya Celestial está completa, todos ustedes pueden regresar a sus posadas para descansar, dejen a sus heridos aquí por ahora, yo me ocuparé de ellos. Los miembros del equipo de batalla Wanzhou miraron significativamente a Zhou Weiqing antes de marcharse. Los miembros de Baopo también se despidieron y las únicas personas restantes eran los miembros de Songtian y Fei Li. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 105, Campeón. Zhou Weiqing vio por primera vez a All en medio de la multitud. Sin hablar, se acercó a este poniendo una mano en su hombro mientras lanzaba su habilidad de devorar, sacando el veneno desde dentro. Después de completar eso, giró y caminó hacia San Ling Tian. El proceso se repitió en silencio y el veneno también fue extraído de su cuerpo. Finalmente, Zhou Weiqing se volteó hacia Shangguan Longjing, dándole una ligera reverencia antes de darse la vuelta y marcharse sin decir una palabra. Shangguan Longjing lo observó salir, con su ceño ligeramente fruncido, aunque permaneció en silencio. Uno de los miembros del equipo de batalla Songtian no pudo dejar de decir anciano, si no fuese por ese Zhou Weiqing, tal vez habríamos tenido éxito hoy. Ese era el cadáver de un dragón entero y un huevo de dragón. Además, ese huevo tenía que ser uno mutado, de lo contrario no debería ser tan grande. Shangguan Longjing lo miró con frialdad, el miembro que había hablado sintió un escalofrío correr por su espina dorsal, y rápidamente mantuvo la boca cerrada. Shangguan Longjing dijo solemnemente, lleva a Ling Tian a sanar, su mano necesita atención tan pronto como sea posible, ve a pedirle al sexto anciano que te ayude. Los miembros del equipo de batalla hicieron un sonido de consentimiento y se voltearon hacia el palacio extensión del cielo. Shangguan Feier también caminó de puntillas, con la esperanza de escabullirse con el resto del equipo. ¿Feier? ¿Te quedas aquí un tiempo? Shangguan Feier se estremeció ligeramente mientras se detenía en seco, antes de darse la vuelta y decir dulcemente, «Cuarto tío, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte?» Shangguan Longjing la fulminó con la mirada. Realmente te estás volviendo más atrevida y audaz. En realidad te metiste en el torneo Joya Celestial. ¿No sabes que si no fuera por el hecho de que te escondiste en el torneo y también rompiste las reglas, podría haber castigado severamente a esa pequeña bruja de la secta Demonio Celestial y a ese espíritu divino del Tigre Celestial de la Montaña de la Nieve Celestial? De acuerdo con las reglas que las 5 grandes tierras santas habían elaborado para el torneo, ninguna de sus líneas directas tiene permitido unirse al torneo. En este torneo, está claro que las reglas han sido burladas. Shangguan Feier bajó la cabeza, en silencio, pero sus ojos continuaron dando vueltas, observando la figura de Zhou Weiqing en retirada a lo lejos. Shangguan Longjing continuó solemnemente. Zhou Weiqing, ese niño, realmente tiene conexión con la secta Demonio Celestial y la Montaña Celestial de la Nieve. Eso estaba sin duda fuera de mis expectativas. De tus observaciones en el reino brillo espacial, ¿puedes decir cuál es su verdadera relación con esos dos? Shangguan Feier finalmente habló. Por lo que pude ver, él no está muy cerca de esa pequeña bruja de la secta Demonio Celestial, pero parece que es muy cercano al espíritu divino del Tigre Celestial. Sin embargo, parece que incluso los otros miembros de la Montaña Celestial de la Nieve no saben que ella está con él. Cuando apareció, todos los miembros del equipo de Wanzhou se sorprendieron. Por lo que claramente no era un acto y definitivamente no sabía nada de esto anteriormente. Shangguan Longjing asintió con la cabeza y dijo, ¿y el propio Zhou Weiqing? ¿Qué piensas de él? Sin dudarlo, Shangguan Feier dijo, es mucho mejor de lo que yo había pensado. Cuando él fue a rescatar a esa dragona moribunda, claramente no tenía ningún motivo ulterior, simplemente quería rescatar a una madre herida. Definitivamente me sorprendió, bastante lejos de mi anterior primera impresión. Cuarto tío, debes saber que siempre he tenido un buen ojo, especialmente para la gente. En el momento en que él tomó acción, su lenguaje corporal y más aún, sus ojos, definitivamente no podían mentir a nadie. En el momento que ella habló, no podía dejar de pensar en los ojos resueltos de Zhou Weiqing cuando había tomado acción. Sin saber por qué, Shangguan Feier repentinamente sintió que su curiosidad había superado la ira hacia él, mientras pensaba en esos ojos decididos y luego en su pura presencia cuando había desatado el sello del dragón silencioso, de repente sintió su corazón latir rápidamente. Shangguan Longjing asintió con la cabeza, diciendo, de hecho, pero él destruyó una oportunidad tan increíblemente rara, quizás la única oportunidad de nuestra vida. Me temo que en los próximos cientos o incluso miles de años, nunca tendremos otra oportunidad como esta.
Además, por la forma en que se apresuró a salir del reino brillo espacial y cómo actuó después de eso, es probable que ni siquiera ganara algo de sus dragones. Una vez más, eso estaba fuera de mis expectativas. Shan Wanfei estalló en risitas mientras decía. Por su expresión, pude ver eso también. ¿No te enteraste? Cuando salió, parecía que todo el mundo le debía dinero. Binger sin duda ha encontrado un marido interesante. Shan Wanlong dio y dijo. Tú eres demasiado traviesa. Esta vez voy a tener que informar esto al segundo maestro del palacio, fuiste demasiado lejos. Si no te pone a tierra durante unos días, no aprenderás. No. Cuarto tío, por favor, no lo hagas, ya sé que estoy equivocada. Shan Wanfei lanzó un grito desgarrador, se volteó y huyó, desapareciendo rápidamente en la distancia. Mirando su figura fugaz, una débil sonrisa apareció en los labios de Shan Wanlong. ¿Haz esta traviesa niña diabólica de ellos? Ni siquiera el primero o segundo maestro del palacio podían hacer algo con ella, mucho menos él. Cuando volvió a la posada, Zhou Weiqing no habló con sus compañeros, sino que regresó a su habitación. Realmente, él siempre había sido una persona tranquila y para ese momento, la mayor parte de su ira ya se había disipado, aunque simplemente no tenía ganas de hablar. Sentado con las piernas cruzadas en su cama, comenzó a cultivar una vez más. Esta vez en el reino brillo espacial, había luchado varias peleas difíciles, especialmente contra aquellos mucho más fuertes que él. Eso le había dado una valiosa experiencia de combate, principalmente en el uso de sus propias habilidades, sus diversas mezclas y combinaciones. Ahora, era el momento perfecto para que él los considerara cuidadosamente, y asimilara adecuadamente esa experiencia a sus propios estilos de combate. Antes de esto, ¿quién habría pensado que el campeón final del torneo Joya Celestial sería su equipo de batalla Fei Li? Incluso entre su propio equipo, era probable que ninguno de ellos hubiera pensado que sería posible. Podría decirse que él realmente había conseguido este resultado por sí mismo, arrastrándolos a la fuerza con su poder, suerte y juicio. De lo contrario, con el poder general de su equipo, ¿cómo podrían derrotar a los otros tres equipos? Su cultivo duró toda la noche y fue hasta la mañana siguiente que despertó de lleno de energía. Al mismo tiempo, podía sentir que estaba a punto de pasar al siguiente nivel. Tan pronto como rompiese el 15º punto de la acupuntura de la muerte, su energía celestial alcanzaría el 15º nivel, un paso más cerca para su cuarta joya. Weiqing, ¿estás despierto? De repente, la voz de Lin Tianao sonó detrás de la puerta de su habitación. Zhou Weiqing dijo, líder, entra. La puerta se abrió y Lin Tianao entró. Estaba solo y mientras caminaba hacia Zhou Weiqing, de repente abrió los brazos y le dio un gran abrazo. Zhou Weiqing estaba totalmente asombrado, sorprendido en silencio. Lin Tianao finalmente lo soltó y dijo, gracias Weiqing. Gracias por dejarme terminar mi vida anterior con una nota perfecta. ¿Sabes? En ese momento, cuando perdí la apuesta y me convertí en tu seguidor de por vida, estaba tan deprimido, como si todos mis sueños y esperanzas se hubieran desvanecido. Casi 30 años de trabajo duro, cultivando, con toda mi vida y un brillante futuro por delante. Tenía una gran ambición. Todo eso, desaparecido, ya que iba a convertirme en el seguidor de alguien. Y todo eso porque fui demasiado codicioso. En ese momento, cuando te pregunté por 3 meses de tiempo, era para este torneo Joya Celestial. Tenía la esperanza de darlo todo, probar mi límite y dar lo mejor de mí, por lo menos para darle a mi vida anterior un buen final. Al final, también te uniste al equipo de batalla Fei Li. A medida que pasaba el tiempo y mientras más interactuaba contigo, poco a poco me di cuenta de que ser tu seguidor no era tan malo después de todo. Aunque tu nivel de cultivación está todavía muy por debajo de la media, contigo alrededor, parece que las cosas son siempre emocionantes, manteniendo mi sangre en llamas. Además, tu personaje es definitivamente confiable y tienes un talento que está más allá de mí mismo, incluso mucho más allá de lo que me imaginaba posible. Tal vez, ser tu seguidor será lo más afortunado que me haya pasado. Junto contigo, creo que en unas pocas decenas de años más adelante, seré capaz de presenciar un milagro que solo te pertenecerá a ti. Al menos, eso es actualmente así. Después de todo, antes de asistir a este torneo Joya Celestial, ¿quién habría pensado que nuestro equipo de batalla Fei Li incluso asistiría a las finales y mucho menos terminase como campeón? Lin Tianao estaba claramente muy agitado, por lo menos Zhou Weiqing nunca lo había visto en ese estado emocional antes. Líder, tenemos un largo camino por delante. Gracias por tu confianza. Tú no eres solo mi seguidor, sino mi hermano mayor. No necesito que me presencies creando milagros, en cambio, espero que te unas a mí para crear el milagro juntos.
Confío en que juntos podamos hacerlo. Mientras decía eso, Zhou Weiqing también dio a Lin Tianao un gran abrazo. Podría decirse que la posición final del campeón es la cosa que disolvió la última barrera entre ambos de su apuesta anterior. En el corazón de Lin Tianao, Zhou Weiqing era quien le permitió realizar finalmente el mayor sueño que tenía. Al mismo tiempo, en los últimos meses había acumulado un enorme respeto por este joven, no solo por su asombroso talento en el campo de los maestros de joyas celestiales, sino por su carácter, ingenio, poder e inteligencia. Por lo que él había mostrado, Lin Tianao incluso tenía la sensación de que tenía que mirar hacia arriba a este hombre más joven. Aunque Zhou Weiqing se encontraba actualmente en el nivel de cultivación de 3 joyas, en realidad su fuerza global era al menos comparable a la cualquier maestro de joyas celestiales de 5 joyas o incluso tal vez mayor. Con su técnica de la deidad inmortal y la habilidad de volar, su sostenibilidad en combate era extremadamente fuerte. Además de eso, sus múltiples y poderosas habilidades, especialmente aquellas como el sello del dragón silencioso, que eran habilidades supremas calificadas con 2 estrellas, podrían incluso desafiar a las 6 joyas, o tal vez hasta 7 joyas. Incluso si se enfrentara a San Ling Tian a pleno poder, podría seguir siendo capaz de sostenerse, al menos durante algún tiempo. Después de todo, ese sello era demasiado poderoso. Por supuesto, eso no quería decir que el sello del dragón silencioso fuese invencible. Si San Ling Tian hubiera sido lo suficientemente cuidadoso cuando se enfrentó a Zhou Weiqing y solo se hubiese quedado en modo defensivo después de haber sido sellado, podría haber durado los 90 segundos de sus 3 efectos diarios de estabilidad. Una vez que eso sucediese, Zhou Weiqing no tendría una oportunidad alguna contra él. Por desgracia, tal vez cogido por sorpresa o simplemente por ser demasiado arrogante o perdido en el momento, eso no había sucedido. Por supuesto, la retrospectiva era siempre de 20, pero no había tal cosa como una medicina para el arrepentimiento. Al menos en este torneo joya celestial, San Ling Tian había tenido una gran pérdida. Originalmente, cuando Lin Tianao conoció a Zhou Weiqing, su nivel de poder era bastante débil en sus ojos. A pesar de que en ese momento él ya estaba en el nivel de cultivo de 3 joyas, Lin Tianao no estaba muy seguro de poder ganarle. Se podría decir que él había sido testigo del crecimiento de Zhou Weiqing. A pesar de que todavía estaba en el nivel de cultivo de 3 joyas, en términos de capacidad de combate real, había crecido mucho más allá de su poder original. Lin Tianao sabía que, si ahora él peleara con Zhou Weiqing y lo daban todo, no tendría una oportunidad. Solo el sello del dragón silencioso destruiría su mayor ventaja, su escudo ensamblado de 5 joyas. Por no hablar de todas las otras poderosas habilidades y las combinaciones que tenía. Realmente creía que a medida que pasara el tiempo y el nivel de cultivo de este se elevara, definitivamente se convertiría en una potencia suprema que podría rivalizar con cualquiera de las 5 grandes tierras santas. Zhou Weiqing se estiró perezosamente, sintiendo todo su cuerpo cómodo y lleno de fuerza. Después de tener finalmente un gran descanso por la noche, todo el cansancio, el estrés y el espíritu agotado debido al torneo joya celestial finalmente había sido eliminado, dejándolo en la mejor condición. Líder. El Palacio Extensión del Cielo mencionó cuándo podremos obtener nuestras recompensas por el torneo. Lin Tianao sonrió amargamente. No. Todavía no han dicho nada. Ayer, cuando volvimos, ninguno de los miembros del Palacio Extensión del Cielo apareció. Esta es la isla joya celestial y nosotros arruinamos sus planes. Dejando de lado nuestras recompensas, si podemos vivir para salir de la isla, ya será un buen resultado. Sin importa que, todavía tenemos el honor y el orgullo de ganar el campeonato del torneo joya celestial. Eso es algo que tendremos siempre. Una luz brilló en los ojos de Zhou Weiqing. Si el Palacio Extensión del Cielo realmente quería vengarse de ellos, incluso si no mataran al equipo y los persiguieran, todavía sería una pérdida enorme para todos ellos, especialmente para Zhou Weiqing. Además de las recompensas, solo el comercio que tenía con el Palacio Extensión del Cielo era inmenso. Después de todo, eran 3 equipos consolidados de nivel Dios, y todos parte de su conjunto legendario. Sin embargo, no se arrepintió de nada. Después de todo, un hombre tenía que ser dueño de sus acciones y había algo que no podía ser medido solo por los beneficios. En la juventud, uno tenía que tener unos momentos impulsivos o temerarios, sin importar si era aparentemente sin sentido, o incluso perjudicial para uno mismo, al menos él había tomado su decisión, tomado acción con resolución. Si uno tuviera que vivir con pura razón toda la vida, ¿qué color habría en la vida? Al mismo tiempo, también creía que, incluso si el Palacio Extensión del Cielo cancelaba su comercio, todavía daría las recompensas del torneo. Después de todo, era su propia promesa y este torneo joya celestial era conocido en todo el continente.
como la cima de las grandes tierras santas, si no tenían esa integridad básica, ¿cómo podrían vivir a la altura de su reputación como una gran tierra santa? Además, lo más importante era que, lo que se había hecho ya estaba hecho y no había manera de revertir las cosas. Incluso si querían vengarse de él o del equipo de batalla Fei Li, no les devolvería sus pérdidas. Bajo tal circunstancia, ¿qué ganarían si se vengaran de ellos? Como tal, Zhou Weiqing era todavía más confidente del Palacio Extensión del Cielo que Lin Tianao. Líder, no te preocupes, debería estar bien. Lo que ha sucedido, incluso si nos matan ahora, ya no podrán conseguir ese dragón. En tal caso, ¿cuál es el punto? Además, el hecho es que yo fui el factor más importante de su pérdida, por lo que no deberían atacar al resto del equipo y espero, que teniendo en cuenta mi relación con Vinger, también debería estar a salvo. Lin Tianao asintió con la cabeza, diciendo, espero que sea así verdaderamente. Justo en ese momento, la voz de Pequeño 4 viajó desde fuera de la puerta. Líder, el personal del Palacio Extensión del Cielo está aquí. La expresión de Lin Tianao cambió, mirando a Zhou Weiqing con una mirada seria. Este asintió con la cabeza y salieron de la habitación. Cuando el par salió, se reunieron con el personal que representaba el Palacio Extensión del Cielo. Esta vez, había 2 de ellos, ambos hombres de mediana edad de unos 40 años. El resto del equipo también salió de sus habitaciones. La preocupación de Lin Tianao era la misma que la de ellos. Esa también era la razón por la que no habían estado celebrando como locos incluso después de convertirse en los campeones. ¿Quién es el líder del equipo de batalla Fei Li? Por favor, sígame para recoger sus recompensas del torneo Joya Celestial, dijo el hombre vestido blanco de la izquierda. Lin Tianao dijo, hola, soy el líder del equipo de batalla Fei Li, Lin Tianao. El hombre vestido de blanco asintió con la cabeza y dijo, está bien, sígueme. Antes de eso, recoja todas las gemas brillantes y anillos espaciales que fueron entregados previamente a su equipo. Lin Tianao hizo lo que le había ordenado, recogiendo estos rápidamente. Por desgracia, como el tiempo que habían pasado en el reino brillo espacial fue demasiado corto, ninguno de ellos había logrado juntar algo desde dentro. El otro empleado de blanco, dijo, ¿quién es Zhou Weiqing? Por favor, sígueme, nuestro maestro del palacio quiere verte. Escuchando sus palabras, los otros miembros se pusieron nerviosos, juntándose inconscientemente detrás de ambos. En ese momento, todos sus corazones palpitaban rápidamente. En su mente, estaban pensando que era una trampa, porque solo Lin Tianao y Zhou Weiqing fueron llamados. Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo, todo el mundo, no se preocupen, el líder y yo volveremos pronto. Una débil sonrisa apareció en la cara de Lin Tianao. Después de un breve momento, también se había dado cuenta de que lo que Zhou Weiqing había dicho era correcto, parecía que el Palacio Extensión del Cielo había decidido no vengarse de ellos, al menos no directamente. Ya que ya habían enviado a alguien para convocarlos, significaba que no iban a tratar con ellos. Después de todo, esta era la isla Joya Celestial, si el Palacio Extensión del Cielo realmente quería tratar con ellos, sería una tarea fácil y no habría necesidad de ningún truco o travesura. Viendo las sonrisas en sus caras, el resto, que habían estado tan preocupados al punto de perder la calma, se sintieron aliviados. Zhou Weiqing y Lin Tianao siguieron a uno de los miembros del personal vestido de blanco fuera de la posada. Ambos lados no tomaron la misma ruta. El torneo Joya Celestial había terminado y los 4 equipos recibirían sus respectivas recompensas hoy. Después de eso, además del equipo de batalla Song Tian, el resto probablemente dejaría la isla Joya Celestial. Por supuesto, todavía podían quedarse si quisieran, pero el costo de vivir aquí no era algo que la mayoría de la gente pudiera sostener. Anteriormente, el equipo, y especialmente Zhou Weiqing, había ganado una gran suma de oro de sus apuestas. Sin embargo, tan pronto como entraron en el pabellón de equipos consolidados de la isla Joya Celestial y el Palacio de Almacenamiento de Habilidades, entendieron que el pedacito de oro que tenían era simplemente una gota de agua en el mar. Eso no fue ni siquiera teniendo en cuenta los altos precios de la comida y alojamiento en la isla. Zhou Weiqing siguió al guía vestido de blanco y pronto regresaron a la niebla donde habían entrado previamente en el reino brillo espacial. Por favor, sostén esto e infunde tu energía celestial dentro. El guía vestido de blanco se volteó y entregó a Zhou Weiqing una piedra preciosa de color rojo dorado. Cuando Zhou Weiqing recibió la piedra preciosa, la examinó. La piedra era más grande que la gema brillante que se les había dado en el torneo y cuando infundió su energía celestial, una brillante luz roja dorada salió de esta. La niebla blanca alrededor de ellos giró instantáneamente del mismo color, arremolinándose alrededor de su cuerpo. El guía vestido de blanco también hizo lo mismo con otra joya.
Sogweikin siempre había sido un pensador rápido y al instante la inspiración lo golpeó mientras comprendía lo que estaba sucediendo con el Palacio Extensión del Cielo. La actual piedra preciosa en sus manos era algo similar en naturaleza a la gema brillante y era probable que sus efectos fuesen también similares. Además, podía percibir la espesa energía espacial girando alrededor de él. Como tal, adivinó inmediatamente que esta niebla blanca era posiblemente la cubierta del Palacio Extensión del Cielo, y el verdadero palacio estaba posiblemente en otro reino espacial separado, algo así como el Reino Brillo Espacial. Realmente merecían su nombre como una de las grandes tierras santas. La luz roja dorada persistió durante casi 10 segundos, antes de que los dos desapareciesen en un flash brillante. En el siguiente instante, Sogweikin apareció en otra área. En el momento en que la luz se disipó de su alrededor, el corazón de este se llenó de shock. Frente a sus ojos estaba un mundo totalmente nuevo, lleno de una tonalidad azul clara. Justo en medio del cielo azul claro, el sol era de un extraño color rojo anaranjado, aunque su luz no era penetrante. Todo el terreno parecía estar pavimentado con algún tipo de jade, pero no reflejaba la luz, pareciendo tener su propio resplandor opaco. En esa superficie azul claro, crecieron todas las clases de plantas raras y preciosas. Sin embargo, toda esa belleza majestuosa fue eclipsada por un enorme palacio justo frente a él, brillando intensamente de un color azul cielo. Frente al palacio había una gran extensión de hierba y detrás de este se encontraba una enorme cascada de 300 metros de alto, que caía como de los cielos, trayendo la sensación de humedad a sus rostros. Sin embargo, lo sorprendente era que en realidad no había sonido. Esto era como el paraíso de un santo en la tierra, y por el momento, todo parecía tan surrealista, casi irreal. El guía vestido de blanco le dio a Sogweikin un gesto de invitación, junto con una expresión respetuosa mientras ambos se dirigían hacia el palacio.